Hola, buenos días para todos y todas. Este es el video que preparé para la clase de esta semana. Esta sería la semana número 4 pues, del segundo periodo. Y vamos a hablar de uno de los temas centrales que nos ocupa este periodo y es cuáles han sido las intervenciones que ha sufrido América Latina y especialmente vamos a hablar del caso de los Estados Unidos, ¿cierto? ¿Cuáles son esas intervenciones que Estados Unidos ha tenido en nuestro continente? Y al video le he titulado Imperialismo de Estados Unidos para el mundo. El contenido que tiene este video lo vamos a encontrar dividido así. Una primera parte que se va a encargar, perdón, de conceptualizar qué es el imperialismo, qué es el colonialismo. Vamos a encontrar los puntos en común, los puntos en que deciden y vamos a ver pues encuentros y desencuentros de esos dos conceptos. Una segunda parte del video que habla del imperialismo de Estados Unidos, cuál es la política de expansión económica y política que desde el norte se ha hecho, y una tercera y última parte que habla sobre las doctrinas estadounidenses, cuáles han sido esos postulados y esas doctrinas que desde el norte se han hecho para controlar e intervenir los países latinoamericanos. Listo. Entonces, como les decía, un primer contenido del video es esa conceptualización. ¿Qué es el imperialismo? ¿Qué es el colonialismo? ¿Dónde se encuentran y dónde se separan ambos conceptos? Lo primero es hablar de esos puntos que tienen en común los dos conceptos. Colonialismo e imperialismo son dos sistemas de dominación o influencia política, militar, económica y cultural, que si bien no son iguales, comparten algunas características. ¿Cuáles características en común? En ambos sistemas se ejerce control o dominio sobre naciones o territorios ajenos o remotos al de la propia potencia, y en ambos también las potencias obtienen beneficios económicos, políticos y militares de esta situación de sujeción. Es decir, yo no puedo ir a hacer un colonialismo o no puedo tener una actitud imperialista en un territorio mío, ¿cierto? Que frente a qué es eso, frente a los otros países, frente a los otros estados, frente a los otros territorios. Son sistemas de dominación o influencia, que puede ser política, militar, económica, cultural y ya más recientemente tecnológica, ¿cierto? Yo no hablo que solo colonizo con armas o solo colonizo con dinero, yo también puedo colonizar con cultura, yo también puedo colonizar con sistemas de información y les pongo un ejemplo, el inglés como lengua extranjera es un intento de colonización o de imperialismo donde nos someten que esa es la lengua que debe estar en todo el mundo, ¿cierto? Hablando aquí de los puntos en común, vamos a hablar ya de en qué puntos se separan esos dos conceptos. Entonces aparece que el colonialismo es un sistema de dominación política y militar, en el cual una potencia, para los efectos denominada metrópoli, ejerce un control formal y directo sobre otros territorios llamado colonia, ¿cierto? Entonces a ese país grande lo vamos a llamar metrópoli y al que es colonizado lo vamos a llamar colonia. Es un sistema de dominación política y militar, meramente, ¿cierto? Y vamos a hablar entonces que el imperialismo es un régimen de control político en el cual una potencia extiende su influencia sobre otros pueblos o estados, bien sea por vía militar, económica, cultural o política. Entonces, mientras que el colonialismo se da de forma política y militar, el imperialismo puede utilizar otros medios, puede utilizar formas económicas, culturales, políticas o tecnológicas. Entonces encontramos que un ejemplo de colonialismo fue cuando los españoles llegaron aquí a América, españoles y portugueses, ¿cierto? Entonces llegaron, encontraron y lo que hicieron fue trasplantar todo su andamiaje político aquí para tener unas colonias. Mientras que ese imperialismo, vamos a tener un ejemplo, ¿qué es lo que hace Estados Unidos, cierto? A partir de unas propuestas democráticas llega a países de Medio Oriente como Libia, Siria e Irán, pero con unos intereses económicos. ¿Para qué? Para extraer el petróleo. Vamos a tener que el colonialismo se da de forma directa por la potencia, o sea, por o sea, un país que somete otro territorio, mientras que el imperialismo no es directamente por un país, ¿cierto? Puede ser a partir de instituciones económicas, militares
y no siempre son formales o directos, ¿cierto? Entonces yo puedo dominar a otro, yo puedo tener un imperialismo frente a otro económico, o sea, es un sistema más grande, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar que todo colonialismo es una forma de imperialismo, mientras que no todo imperialismo en rigor es un colonialismo, puesto que el colonialismo es apenas una de las fases que puede asumir el imperialismo. ¿Cómo así? El imperialismo es un sistema macro, o sea, un sistema muy grande, y el colonialismo es solo la partecita política de ese sistema macro que es el imperialismo. Entonces, en el imperialismo nosotros hablamos de formas de dominación de militar, económica, política, cultural, lingüística, mientras que el colonialismo vamos a hablar de una mera forma de dominación política de un Estado sobre otro. Claras esas percepciones, vamos a mirar más o menos dónde se han dado unos intentos de colonias en el mundo, ¿cierto? Entonces se han dado en toda América, que vienen de dónde? Desde España y desde Europa cuando se dieron los procesos de encuentro por allá en 1492, si recuerdan, ¿cierto? Se han dado también unos procesos imperialistas en el África después de la revolución industrial, que es cuando ellos necesitan explorar otros territorios de donde sacar materias primas para el aumento progresivo de la población que significó la revolución industrial en Asia y en Australia, ¿cierto? Entonces, vamos a ver ya cuáles eran esos afanes imperialistas que tenía Estados Unidos. ¿Cuál va a ser la política de expansión económica y política que se da desde el norte? Tenemos que al final del siglo XIX Estados Unidos había comenzado su política de expansión económica y política. El primer suceso que permitió vislumbrar esta expansión fue la declaración de guerra a España para apoyar la independencia de Cuba. El pretexto utilizado por los Estados Unidos fue la explosión del buque de guerra norteamericano Maine el 15 de febrero. Ay, yo cumpleaños el 15 de febrero de 1898 en el puerto de La Habana. Entonces, si Estados Unidos necesitaba un detonante o una razón para empezar un afán expansionista y que eso fuera reconocido en el mundo, va a ser esta declaratoria de guerra que se hace frente a España para la libertad de Cuba. Pero eso tiene muchas otras, muchos aristas, ¿cierto? Que van a ser estos. Primero es que la élite de Estados Unidos censura el colonialismo de las potencias europeas, pero no censura el colonialismo que se da desde Estados Unidos hacia el resto de Latinoamérica. Es algo así como decir, no dejemos que los otros invadan América, pero nosotros como norteamericanos sí podemos invadir América, ¿cierto? Y esas mismas élites estadounidenses hacen ver a Estados Unidos como un civilizador de pueblos. O sea, entonces alguien que lleva una cultura, que lleva un proyecto de nación, una lengua, ¿cierto? Algo que va a dominar al resto de a las otras. Aparecen unos intereses comerciales de los Estados Unidos en el Caribe. De ahí que Estados Unidos se interese en la independencia de Cuba, al ser Cuba la isla más grande del Caribe. Hay un afán por controlar el comercio, por el apoyo al Pacífico y apoyo a la independencia de Panamá. Recuerden que Estados Unidos es el que apoya que Panamá se independice de Colombia después de la Guerra de los 1000 días, pero el afán para que Panamá se independizara era la construcción del canal. Un canal que estuvo en manos estadounidenses hasta 1997, que recuerden que lo vimos el periodo pasado. Y por último, unas inversiones de capital estadounidenses en territorios latinoamericanos como Cuba, es decir, tener centros de explotación de Estados Unidos en Latinoamérica, pero con una soberanía estadounidense, donde no gobernaban esos propios países, ¿cierto? Esas van a ser como los principales razones que llevaron a Estados Unidos hacia un intento de expansión, ¿cierto? Vamos a ver militarmente cuáles van a ser esos detonantes de la expansión estadounidense. Entonces vamos a hablar primero de una guerra con España en 1898 por la independencia de Cuba, siendo Cuba el último país que alcanza esa independencia pues de España. En 1899 también se enfrenta a Estados Unidos, ya no por España, sino por Filipinas, para controlar y para dejar a España sin colonias en el mundo.
Y entonces esos combates estadounidenses van a llevar a que se enfrente Estados Unidos con Filipinas entre 1899 y 1902, ya que los filipinos no estaban dispuestos a tener que estar sometidos a otro régimen colonial ya estadounidense. Entonces vamos a ver que principalmente ese afán de colonización o de imperialismo fue principalmente una guerra entre España y Estados Unidos, eran como los dos grandes enfrentados. Para hablar ya de las doctrinas estadounidenses que repercutieron directamente aquí en América Latina. Es decir, ya después de estar independizados de España, perdón, ya después de ser unas naciones libres, vamos a ver qué se propuso desde Estados Unidos para que nosotros estuviéramos ya no sometidos a Estados europeos, sino ya sometidos a Estados Unidos como la gran nación. Y va a aparecer una primera doctrina que la vamos a conocer como la doctrina Monroe, que nace por allá en 1823 con el presidente James Monroe, que lo que decía era América para los americanos. Gracias a esta doctrina, durante la primera mitad del siglo XIX, conquistó la mitad del territorio mexicano e intentó convertirse en protectorado de varias naciones del continente, destacándose la intervención directa en Puerto Rico y Cuba. Entonces, ¿qué decía eso? América para los americanos. No aceptamos que en América hayan propiedades de Europa o que estemos sometidos a Europa o a otros continentes, sino que solo los americanos. Pero entonces lo que había detrás de esa doctrina era un intento de Estados Unidos dominar los países que le convendría. Entonces ahí vemos dos ejemplos, Puerto Rico y Cuba. Al sol de hoy, Puerto Rico sigue siendo un protectorado de Estados Unidos. O sea, Puerto Rico no es un país independiente, sino que todas las decisiones dependen de lo que se decida en Washington. Mientras que Cuba sí alcanza una independencia porque Cuba tiene un proceso revolucionario que lo vamos a ver pues durante este periodo. Una caricatura que recrea muy bien pues la doctrina Monroe es esta. Ese gallo grande serían los Estados Unidos y los gallitos pequeños o los pollitos serían los demás países latinoamericanos. Entonces, ¿qué es eso? Ese gallo grande tiene la posibilidad, la competencia de hacer lo que quiera con los demás pollitos pequeños. Una segunda doctrina que vamos a encontrar sería la doctrina del gran garrote, que lo que propone es que habla suavemente y ten en la mano un buen garrote, así irás lejos, para referirse a la necesidad de que Estados Unidos actúe como una política internacional en esta parte del continente, o sea, en toda América, ya que según él, los Estados Unidos, los estados latinoamericanos, perdón, estaban muy débiles. Entonces se supone que es una doctrina de protección. ¿Cómo proteger a América Latina siendo Estados Unidos como la policía, pues precisamente como dice ahí, ¿cierto? Pero esa doctrina del gran garrote lo que va a traer es que se dé una intervención directa en varios países de Latinoamérica que se consideraban que eran muy débiles. Entonces una intervención inicial en Venezuela en 1902, después una intervención en Panamá que llevó a la independencia de Panamá de Colombia en 1903, después el desembarco de tropas en República Dominicana entre 1916 y 1924, va a pasar lo mismo en Haití, entre 1914 y 1930, ocupación estadounidense de tropas, y por último, las invasiones padecidas por Nicaragua entre 1912 y 1926. Entonces esa política del gran garrote lo que hizo fue que Estados Unidos actuara como policía, pero metiéndose directamente en los intereses y en los estados latinoamericanos. Para tener pues después una enmienda que se va a llamar el corolario de Roosevelt, que se lo va a plantear el presidente Roosevelt en 1904. Es una enmienda que se le hace a la doctrina Monroe. Entonces, ¿qué dice aquí? Mientras que la doctrina Monroe dice que, bueno, vamos a ayudar a defender a los países latinoamericanos y América para los americanos, ¿cierto? Esta ya es más fuerte y ya lo que va a decir es que si un país latinoamericano y del Caribe, bajo la influencia de los Estados Unidos, amenaza o ponía en peligro los derechos o propiedades de ciudadanos o empresas estadounidenses, el gobierno de Estados Unidos está obligado a intervenir en los asuntos internos del país descarriado para reordenarlo, restableciendo los derechos y el patrimonio de su ciudadanía y sus empresas. Es decir, en el momento en que Estados Unidos se viera
en peligro o viera que puede pasar algo, que Colombia le está desobedeciendo, Venezuela le está desobedeciendo, entonces lo que hace es que Estados Unidos va a intervenir directamente. ¿Por qué? Porque necesita ser organizado, necesita que ese país que se descarrió vuelva a ponerse en marcha. ¿Cierto? Y aparece, esta caricatura lo recrea muy bien, dice la nueva diplomacia, y la diplomacia es una diplomacia de garrote, es una democracia donde Estados Unidos pasa por encima de los demás países, donde se supone que nos protege, pero a la vez puede hacer intervenciones en Latinoamérica cuando quiera. Esas políticas iniciales de las que ya hablamos, de la doctrina Monroe, el gran garrote y el corolario de Roosevelt, van a ser un poquito como aminoradas gracias a que en 1933 Roosevelt, que no es el mismo Roosevelt de la otra enmienda, sino que este es Franklin Delano Roosevelt, se plantea una cosa que se llama la política del buen vecino. Esa política del buen vecino lo que dice es, vamos a llevar unas relaciones cordiales con América Latina, que son nuestro vecino directo, pero van a ser unas relaciones basadas en el respeto y en hacer unos acuerdos, ¿cierto? Ya no en intervenir cuando quiera, sino que vamos a ser unas relaciones de cordialidad, de afecto y de protección en gran parte pues de su desarrollo. Esa política del buen vecino va a ser una política muy exitosa, sobre todo por lo que tiene que ver con las intervenciones que hace económicas Estados Unidos en Latinoamérica después de la Segunda Guerra Mundial para fortalecer las economías del continente. Todo eso lo que va a hacer es que se haga una construcción de un concepto que se va a llamar el panamericanismo. Entonces el panamericanismo inicialmente fue entendido como un movimiento diplomático, político, económico y social americano que busca crear, fomentar y ordenar las relaciones, la asociación y la cooperación entre los países americanos en diversos ámbitos de interés común. O sea que aquí no se diferencia nada. Todos los países van a ser parte de este movimiento panamericano, desde Estados Unidos hasta Chile y Argentina, que están bien en el sur, ¿cierto? Entonces ahí se crea, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos y se crean organismos de cooperación. El problema es que este panamericanismo va a ser muy criticado después, ya que entonces dice, Estados Unidos se opone a las intervenciones extranjeras, pero Estados Unidos sí puede intervenir en los países latinoamericanos. Entonces esas relaciones entre los países que hacían parte del movimiento panamericano no van a ser unas relaciones de iguales, sino que Estados Unidos va a tener una relación de dominación, de superioridad, y eso va a estar en contra del panamericanismo. Y recuerden que cuando hablamos inicialmente en el video sobre América, hablábamos que el concepto de latinoamericano aparece como una respuesta directa al movimiento panamericano. Es decir, el concepto de latinoamericanismo o del latinoamericano es la respuesta en contra al panamericanismo, que ya no sea con una dominación estadounidense, sino una Latinoamérica unida, que tiene unas raíces indígenas, unas raíces afro y todo lo que hablamos en ese primer video. Entonces vamos a ver que ese panamericanismo ve a Estados Unidos como la pieza que falta en Latinoamérica para alcanzar un desarrollo total. Eso va a ser un concepto muy debatido y muy criticado, y de ahí es que nace el concepto de latinoamericanismo. Listo, este video era más bien corto, ¿cierto? Espero haber sido claro. Recuerden que el viernes nos vemos en Zoom para aclarar dudas y recuerden lo siguiente. Lo primero es que van a ir a la descripción del video para encontrar el formulario y hacer la actividad que les propongo hoy, que van a tener plazo de solucionar hasta el viernes antes de que empiece la clase. Y lo segundo es que tienen que escribir en el cuaderno la agenda y la reflexión temática y metodológica de la clase de hoy. ¿Listo? ¿Todo muy claro? Eso fue todo. Un aplauso. Muy bien, muchas gracias. Chao.